¿Qué tal, chicas y chicos? Sean bienvenidos a Congregación del Roble. Yo soy Dante Lee. Y yo soy Mariana Chacón. Y esto es La Hora Embrujada. ¡Eh! Es muy divertido hacerlo. Sí. El día de hoy vamos a tratar un tema muy especial y justamente está relacionado con estas fechas porque una de sus festividades tenía que ver justo con los primeros días del mes de enero y por supuesto hablamos de el famoso dios del trueno, Thor. Dios de las tormentas, dios también de la juventud, de la arquitectura, dios que también era aficionado a la guerra, tenía como estos atributos muy específicos y también se le conocía porque era, digamos, uno de los dioses más poderosos, o si no el más poderoso dentro del panteón nórdico. Y una de las características que a mí más me sorprendieron un poco es que también se le atribuyen muchos atributos de fertilidad, de hecho, ¿no? Thor es un dios nórdico, es de los más importantes, si no es que es el más importante, creo que la cultura nórdica, y justo está relacionado con las tormentas, con el trueno, ¿no? Es el dios del rayo, y a partir de ahí es como los campesinos empezaron a rendirle culto. Y es que como tenía la cualidad de controlar los rayos, también tenía la propiedad justamente de poder controlar el clima, y es por ello que los agricultores le tenían como esta estima, esta importancia, le dedicaban sus altares, sus templos, justamente para que este dios fuera propicio durante las cosechas, para que, bueno, de igual manera el clima fuera ventajoso para ellos. El dios principal o el dios padre sería Odín, pero pues esto solo era como para la corona, ¿no? La realeza, gobernantes, la realeza. O sea, solamente para ellos, digamos que Odín era el dios principal, pero digamos que para el poblado, ¿no? Para el resto de las personas, Thor era el dios principal, sí, porque regía algo tan importante y tan esencial, sobre todo antiguamente, como el clima. Como el clima, ¿no? Y la agricultura. Sí, ¿no? exacto. Por ende, las cosechas. Las cosechas y la vida. De hecho, sí, no en todas las historias o en todos los poemas Odín es el dios padre, pero los campesinos, los herreros, los guerreros también, de hecho, empezaron a rendirle culto y por eso es un dios tan importante. Creo que una de sus características principales es que es fuerte, ¿no? Y aparte con su martillo y con esta relación con la violencia un poco, recordemos que pues para los nórdicos era también muy importante, claro que las cosechas, pero también la guerra, porque a partir de ahí pues obtenían muchos recursos. Sí, exactamente, y además de que su padre era Odín, el dios principal como hemos mencionado, su madre era Hor o Joro, que es la diosa de la tierra. Entonces también, digamos que por esta parte, la parte de su madre, tiene estas cualidades también muy relacionadas con las cuestiones pues, de la tierra y de la fertilidad además. Y Thor formaba parte, digamos, de una triada como mágica, importante sagrada. O mágica, sagrada, justamente para los nórdicos, que estaba conformada por Odín, como mencionábamos, su padre, por él mismo, el dios Thor, y además su hermano, que es Baldur. O Balder, ¿no? A diferencia del Thor que tenemos en mente gracias a películas y cómics y demás, pues realmente la imagen del dios nórdico, digamos la imagen original o verdadera, por lo menos la que concebían sus creyentes, ¿no? El pueblo nórdico, pues es muy distinta del contexto nórdico, como mencionábamos, pues medía 2 metros, además este Thor es completamente pelirrojo, posee una cabellera enorme y además una barba cerrada y completamente tupida. También se menciona justamente dentro de su descripción que es un dios que posee una musculatura como muy exagerada, muy grande. Es que es fuerte, o sea, creo que una de sus características es la fuerza, ¿no? Es que es justamente un dios sumamente fuerte, poderoso, que gusta pues también, uno de sus pasatiempos, imagínense, es pues, machacar gigantes prácticamente con su martillo. Y este martillo además está elaborado de un metal especial llamado Uru, que fue confeccionado justamente por 2 enanos, que no solamente le hicieron un martillo, le hicieron unos guantes especiales elaborados con este mismo metal para que el martillo no le afectara. De hecho, 3 características importantes que tiene Thor es el martillo, justamente,
el cinturón, un cinturón que estaba igual, hecho del mismo material, y este era para soportar el peso del martillo, porque, o sea, el poder era inmenso, justo. Entonces, para soportar el poder y poder cargarlo, que era por eso era el único que podía cargarlo, es este cinturón. Y los guantes, como mencionabas, de hecho me encanta porque hay una historia en donde dice que estos dos enanos tuvieron algún problema, seguramente, o se cree que es por Loki, y y el martillo no quedó completamente equilibrado, por así decirlo. Entonces necesita estos guantes para poder manejarlo, porque pues si ya era difícil de manejar con este error o con esta falla, era aún más difícil. Entonces por eso necesitaba estos guantes. Entonces esas eran las tres como herramientas de Thor, más su trineo, justamente. Ajá, porque para transportarse él empleaba un trineo que era jalado por dos cabras, dos machos cabríos, para ser específicos, de color negro. Ajá. No, aparte son negros. Que volaban. Ajá, y cabras mágicas que iban justamente llevando a este dios. Y de hecho, bueno, ese trineo es porque me parece que es la única forma de salir de Asgard. Asgard es el lugar en donde viven los dioses, no es como el país de los dioses. Y es la única forma de poder salir ahí. Entonces vuela, y aparte me parece que fue un regalo que le dieron a Thor estos machos cabríos, porque tienen una cosa muy rara y como muy, muy especial, que es el que puede, si tiene hambre, puede comérselas. Se las come, junta todos los huesos, y con un poder de su martillo también, que es para revivir, revive otra vez a sus machos cabríos y puede seguir como si nada. Entonces, en realidad, con eso puede subsistir. Que es justo una de las cualidades que posee el martillo. Puede dar tanto muerte, pero al mismo tiempo también puede brindar la vida. De hecho, hay una historia muy interesante respecto al martillo de Thor, que narra justamente la ocasión que Thor perdió su martillo. La historia narra que Thor despierta una mañana y su martillo simplemente no está. Para esto recordemos que cuando Thor pasa más de 9 segundos lejos de su martillo, se convierte en mortal. Entonces no encuentra su martillo, y él lo que piensa inmediatamente es que lo había tomado su hermano Loki, que es dios de las bromas, del juego, ¿no? Ya sabemos cómo es un poco el carácter de este otro dios. Entonces va a buscarlo, y cuando finalmente lo encuentra, Loki le dice que pues él no tiene el martillo, pero que seguramente los gigantes saben dónde debe estar. Entonces Thor toma una prenda que pertenecía a la diosa Freya, que era una capa hecha de plumas, y con ella se embiste y se va volando al mundo, o al país, digamos, de los gigantes, donde finalmente se da cuenta que el rey Thrym tiene su martillo. Entonces él lo condiciona, le dice que únicamente le va a entregar su martillo si Thor le promete la mano de Freya a cambio. Entonces Thor accede a pues darle la mano de Freya, y pues le entregan su martillo. Entonces el rey prepara todo un banquete, toda una ceremonia para dar la bienvenida a la diosa Freya. Esta llega y de pronto se descubre que era Thor en la forma de Freya. Entonces rompe esta forma, se revela en su forma verdadera. Ajá. Y entonces da muerte con su martillo a los gigantes y también al rey que había robado el martillo. Y esto entre una escena llena de relámpagos, de truenos. Sí, no, recordemos que todo el tiempo ese es el ambiente de Thor, ¿no? Son truenos, relámpagos. Entonces, en el Ragnarok, pues se describe, o sea, es toda una historia en donde empieza un invierno muy largo en la humanidad, ¿no? Es conocido por esta última pelea entre los dioses y el caos. Entonces, empieza con el invierno, la humanidad se vuelve loca porque son 3 inviernos seguidos sin verano, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, como recordemos que los inviernos eran muy fuertes, son muy fuertes allá. Entonces, pues la gente termina sus recursos, terminan matando, o sea, dicen que las gallinas que les daban huevos, ¿no? Entonces, por hambre terminan comiendo, terminan matando, y se crea un caos aquí en el mundo, ¿no? O en la tierra. Entonces los dioses pues siempre estuvieron preparados para esta última guerra, supieron que empezaba, y Loki justo es el que lidera este caos.
Él es como el que pues hace los ejércitos, ¿no? Y me encanta una historia porque uno de los ejércitos son muertos vivientes, de hecho, ¿no? Y otros, en la parte de los dioses, una parte de su ejército también son muertos vivientes, pero son todos los muertos en guerra o con honor. Entonces todos se levantan, finalmente hay tanto caos que, o sea, se queda de noche, muere el sol, primero muere la luna, ¿no? O sea, los dioses como necesarios para la vida, y entonces empieza a haber terremotos, quedan muy pocos sobrevivientes y los dioses pelean con el caos, ¿no? Con todo el ejército de Loki. Y justo pues en esta historia se narra cómo Thor pelea con una serpiente, ¿no? Que es él como la serpiente de los mares. De hecho, esta serpiente estaba envenenando las aguas y también por eso murieron muchísimos humanos. Y Thor pelea con esta serpiente, finalmente la atrapa y le da justo con su martillo en la cabeza, la aplasta. Entonces pues igual, ¿no? Imaginemos este ambiente de caos total, de guerra y los rayos de Thor entre tormentas, peleando con una serpiente enorme, ¿no? Y finalmente la mata, pero al aplastar la cabeza pues salió el veneno de la serpiente y este veneno mata a Thor. Dicen que salió victorioso, todos estaban como emocionados de que ganó y Thor muere. Entonces es uno de los dioses principales. Finalmente Odín muere también y pues se crea como o sea, gana el caos. Bueno, al final muere Loki también, muere Odín, entonces queda la nada. Y de ahí, o sea, me encanta porque después de que no queda nada en la tierra, empieza otra vez el sol, empieza otra vez la luna y a partir de ahí surge otra vez la vida y se llega como esa renovación, y que los dioses que gobiernan son los hijos de Odín y de Thor, porque Thor es tan importante que incluso en el Ragnarok sus hijos son los que continúan. Y bien, en la sección de botánica del día de hoy tenemos un invitado muy especial que es el sauce. Miren, este es un sauce bebé. Ya. Me emociona el sauce bebé, perdón. De hecho, es un sauce llorón, específicamente, es un esqueje, y vamos a hablar justamente sobre las propiedades del sauce. Que de hecho está presente en muchas culturas, desde los egipcios, pasando también por los sumerios, por ejemplo, donde ellos tenían al dios Bel, al que justamente le consagraban el sauce, que eventualmente para los celtas se convirtió en Belenos, a quien también le consagraban este mismo árbol, que es el sauce, y sobre todo hacían un énfasis especial en él en los ritos funerarios. Sí. Por ejemplo, muchas personas que fallecían eran justamente enterrados debajo de un sauce, y existían toda una serie de ritos alrededor de este árbol. Sí, de hecho me encanta porque, o sea, no se sabe bien de dónde se creía que era de algún lugar, y después pues se descubrió o actualmente se cree que viene del oriente, de entre Asia y África más o menos. Tiene el origen del sauce. Es el origen del sauce. Sin embargo, pues es un árbol que se encuentra en prácticamente todo el mundo actualmente, y por eso muchísimas culturas tienen diferentes mitos o historias alrededor del sauce, ¿no? Como hablabas un poco los celtas, pues finalmente es un árbol sagrado para ellos y está muy relacionado a los mitos funerarios. De hecho, en muchas culturas, también en el oriente, por ejemplo, se cree que es símbolo de muerte, pero también de renovación. Y es muy interesante esta simbología porque justamente el sauce es sumamente fuerte en el sentido en el que se recupera como muy rápidamente, tiene una gran capacidad de regeneración. De hecho, una rama fácilmente va a soltar raíces en algunas semanas. Y además es un árbol que, por ejemplo, dentro de la mitología griega, Perséfone tenía un bosque de sauces en el Averno. En el inframundo, en el Averno, que pues durante su estadía en este plano, pues ella podía disfrutar de este bosque de sauces. Además, la bruja Circe, dentro de esta propia mitología,
sembró un bosque de sauces dedicado a la diosa Hécate, y esto lo hizo justamente en un cementerio que bordeó de sauces. En las cercanías había un río, y esto se debe justamente a que se creía que existía una tríada sagrada conformada por el sauce, el agua y además la luna. Entonces, la unión de estos tres elementos, digamos que creaba como una atmósfera adecuada o la carga energética adecuada para poder crear magia más poderosa, por decirlo así. Sí, de hecho podemos ver que es una planta muy femenina, ¿no? Por eso está como esta triada sagrada entre la luna, el sauce y el agua, y también porque el árbol naturalmente crece mucho mejor en lugares húmedos, ¿no? O cerca de ríos o cerca de lugares donde hay agua. Entonces, o sea, es un árbol también que está, como mencionado, relacionado a la muerte, por ejemplo, y eso también es muy femenino, y por estar como en este umbral, es que se le relaciona muchísimo con la magia, ¿no? Con la hechicería. De hecho, o sea, como mencionábamos, en muchas culturas se relaciona, pues, o sea, no solo a la muerte, sino a la tristeza o a la melancolía, por ejemplo, pero también por estos atributos o por esta melancolía se le atribuye, por ejemplo, a la poesía o al arte, a la inspiración, y pues esto los lleva justo a la brujería, a la hechicería, a la magia, ¿no? Por ejemplo, o sea, a mí me encanta porque se cree que es como un árbol muy que inspira a la poesía, pero también que inspira encantamientos. Justamente, el árbol era utilizado además también por los druidas, quienes solían meditar a su sombra justamente para obtener las cualidades de este árbol. Y es que se pueden obtener de múltiples formas, digamos que desde infusiones que se hacen con las propias hojas o cortezas, que es lo que usualmente se usa de este árbol, pero también se elaboran varitas, por ejemplo, se elaboran amuletos de la propia madera para poder obtener las cualidades de este árbol mágico y sagrado. Aunque otra manera más práctica quizá, sobre todo si tenemos espacio, sería convivir directamente con estos árboles. ¿Por qué? Porque justamente al convivir, al impregnarnos de esta energía femenina, esta energía que también está relacionada con la luna, la parte de la intuición, la parte del conocimiento, la parte de la sabiduría son fomentadas a través de las propias cualidades que posee este árbol. Sí, de hecho, creo que como uno de los ejercicios, por así decirlo, como más cercano y creo que como un poquito más... sí, más fuerte, ¿no? Que funcionaría muchísimo más esa conexión, sería pues trabajar con el propio árbol, ¿no? Ya sea desde sembrarlo hasta como muchísimo más, hasta ya adulto, más grande, porque así es como se ha trabajado todo este tiempo, ¿no? Incluso, por ejemplo, como mencionábamos en diferentes culturas, ya sea por la inspiración o como esta admiración, por ejemplo, como Perséfone, ¿no? A tener un bosque de sauces, es esta contemplación y ese trabajo directo con el árbol lo que lo que conlleva toda esta historia, ¿no? Todo este pensamiento en torno al sauce. Si quieren trabajar su feminidad, por ejemplo, o la parte femenina, que no específicamente es porque sean como hombre o mujer, sino esta parte femenina, pueden también trabajar con el sauce. Sí, trabajar su parte emocional, curar, por ejemplo, la depresión, la intuición, la percepción extrasensorial en general, nos va a ser como favorecida justamente por las cualidades que posee el sauce. Entonces, exacto, pues ya saben, pueden ocuparlo desde un amuleto, pueden plantarlo, un baño, que no es difícil encontrarlo, hacerse un baño herbal, un té, ¿no? Un también té con justamente pocas hojas. de las hojas o de la propia corteza del árbol, solo que no se recomienda en niños, por ejemplo, la ingesta del sauce. Eso es como importante remarcarlo, sí, porque justamente es muy fuerte, es muy potente este árbol dentro de la medicina y también lo es dentro de la magia. Entonces, si ustedes ya han empleado el sauce o si tienen también inquietudes sobre otras plantas, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, déjennoslo en los comentarios, sí, que nosotros estamos felices de poder... Si tienen otras formas de trabajar con él, ¿no? Alguna duda o sobre otra planta también, ahí déjenlo en los comentarios. Y bien, para la sección de adivinación del día de hoy, voy a hablarles sobre un arte muy especial, porque ya llevo algún tiempo practicándolo, y es la ceromancia o ciromancia.
que es el arte de adivinar o predecir tanto el pasado, presente y futuro, especialmente a través de las velas. Y existen varias formas de aplicarla. Por ejemplo, en el momento en el que se está consumiendo, ir viendo cómo es el movimiento de la flama, pero también se llegan a interpretar las formas de la vela cuando se está consumiendo, cuando se está derritiendo, pero a la vez, por ejemplo, las formas que quedan, ¿no? Los residuos de la propia cera, y al mismo tiempo se puede aplicar técnicas como tener un plato o un cántaro con un poco de agua, y entonces la cera derretida se va virtiendo mientras se formulan las preguntas y se interpretan las formas justamente dentro del agua. Y es una práctica sumamente antigua. Recordemos que prácticamente el uso de las velas o candelas se remonta a tiempos ancestrales, donde el hombre primitivo justamente empleaba grasas animales y fibras vegetales para tener, digamos, algún tipo de antorcha que podía ser capaz de iluminar por más tiempo. Entonces, desde estas épocas se empezaba a interpretar estas velas primitivas justamente, pero realmente el arte fue perfeccionado por los egipcios y de ahí, digamos que fue propagándose, y también durante mucho tiempo estuvo de moda en Europa, por ejemplo. Las jóvenes lo empleaban para saber con quién se iban a casar o cuál sería la profesión de su futuro esposo, pero también para, digamos, otro tipo de dudas se llegaban a emplear justamente pues las velas como un método efectivo y al alcance de cualquiera para la interpretación. Por ejemplo, las formas del fuego son muy interesantes porque cuando tenemos una flama alta, o sea, muy grande, normalmente nos va a indicar que existen riesgos, peligros, es decir, no es un símbolo favorable. Por otro lado, si la flama está muy baja, nos va a indicar depresión, falta de energía, digamos que pues la vibración está siendo muy baja. Si la llama, por otro lado, se está moviendo constantemente, puede indicar que existen todavía dudas, incertidumbres, pero también puede indicar inestabilidad, obviamente según sea pues, nuestra pregunta o el trabajo que se esté haciendo. Al mismo tiempo, si por ejemplo la llama se bifurca, entonces quiere decir que aquello que hemos pedido o lo que estemos solicitando definitivamente no se va a cumplir, al igual que si la llama se apaga repentinamente. Y es que las velas también nos van a indicar la efectividad durante nuestros trabajos y nuestros rituales, puesto que si utilizamos velas, estas también pueden ser interpretadas para saber cómo es que lo que solicitamos o lo que estamos trabajando justamente, pues cómo se va a solucionar o cómo se está dando, justamente mediante el arte de la ceromancia. Y como les comentaba, pues la cera misma, conforme se va quemando, también va a tener una interpretación. Y es que, por ejemplo, si la cera se empieza a derramar hacia la derecha, se va a tomar como algo favorable. Si la cera se empieza a derramar hacia la izquierda, va a ser algo negativo. Si la cera cae al frente, entonces digamos que va a ser algo que va a tener resolución. Pero al mismo tiempo hay ciertos condicionamientos. Por ejemplo, si la cera se empieza a acumular en un punto, va a indicar justamente la acumulación de problemas o de situaciones adversas. Si la cera se va deteniendo constantemente hasta llegar al final, va a indicar que vamos a encontrarnos con muchos obstáculos para poder llegar a nuestra meta. Entonces esto también es interesante, puedes notarlo por ejemplo en los patrones que deja la propia cera después de que se ha consumido, como les comentaba, los restos, porque pues hay una infinidad de símbolos que nos pueden aparecer. Y pues no dejando pasar la oportunidad, hoy te voy a hacer, Mariana, una pequeña interpretación con el arte de la ceromancia. Y pues lo mismo que la vez pasada, tienes la oportunidad de hacer una pregunta y pues la vamos a contestar con esta vela. Y el procedimiento es sencillo. Idealmente tendremos que estar en un espacio, digamos, quieto, tranquilo, una media luz, como estamos ahora, tal vez, una luz tenue. Y entonces el consultante va a tomar la vela con su mano derecha y con cerillos de madera. Recuerden que idealmente para la magia, pero también en cuestiones que tienen que ver, como en este caso con la adivinación, cerillos de madera es lo ideal. Y vamos a prender la vela.
Existen otras técnicas donde el consultante es quien enciende la vela, pero en este caso lo que buscamos es la propia energía de nuestra consultante Mariana. Y voy a necesitar que mires fijamente la vela, no tal cual el fuego, sino la vela, la forma. Y al mismo tiempo te vas a concentrar en tu pregunta. Bien. Entonces dime, ¿cuál es tu pregunta? Sí, es buena idea entrar a la escuela de nuevo. Bien, yo te puedo decir por la forma que tiene por lo menos ahora tu flama, es una buena idea, parece que es algo bien pensado, bien analizado. No obstante, también te recomienda la llama que no te vayas a precipitar, que hagas todo a su debido tiempo y forma, que sigas una planificación. De ahí en fuera no veo ningún problema. Justamente lo que buscamos en una respuesta favorable sería que la llama tenga aproximadamente unos 3 centímetros de largo y que mantenga pues una forma estable como lo podemos observar. Entonces, pues espero les sea de utilidad esta breve información sobre la ceromancia. Si quieren saber más en próximas ediciones de La Hora Embrujada o en otros espacios dentro del canal, háganoslo saber a través de sus comentarios. Y pues pasamos a nuestra siguiente sección. Bienvenidos a Media Luz, una sección dedicada a dar algunos datos artísticos o culturales de algún tema en específico. En esta ocasión vamos a hablar sobre la literatura nórdica, ya que hablamos anteriormente un poco sobre Thor. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre una época muy importante, igual en la literatura nórdica y en toda la historia. Esta es la Edad Poética o Edad Poética. Esta es una época en la que pues, es muy conocida por su proliferación en diversos poemas heroicos, épicos y en diversos temas también sobre la mitología, ¿no? Sobre todo. Entonces, pues aquí proliferaron poemas épicos, heroicos y sobre todo sobre la mitología. Hace poco pues hablábamos sobre Thor, ¿no? Sobre uno de los principales dioses. Hablábamos un poco sobre Odín, ¿no? Que es el dios padre, y pues claro, todas estas historias que evidentemente empezaron siendo orales, pues hablaban sobre los dioses, sobre sus hazañas, sobre su historia, ¿no? Entonces, pues la obra más relevante, prácticamente la que comprende casi toda la poesía nórdica que se conoce, se llama Codex Regius o Codex Regius. Este pues es un códice, ¿no? Es un compendio de su mitología y de cantos históricos. Se cree que fue pues ya una recopilación de muchísimas historias orales, incluso de cantos de los trovadores, que fueron recopilados en un escrito, ¿no? En una recopilación hecha, se cree que es entre el siglo XII y el siglo XIII después de nuestra era, ¿no? Entonces, pues esta recopilación fue olvidada por mucho tiempo. Recordemos que eran historias orales, que eran cantos, que era la tradición del pueblo, que ya en ese entonces pues incluso había sido evangelizado. Y esta se perdió hasta el siglo XVII, que fue cuando pues un alto mando de la iglesia lo recuperó como textos históricos, por así decirlo, ya en el siglo XVII, claro, en donde tomó esta obra y se la regaló al rey de Dinamarca, que, si mal no recuerdo, era Federico III. Entonces, este rey fue quien recopiló y guardó todos esos textos que tenemos, y bueno, es la obra, yo creo, más importante en toda la producción poética que tuvieron los nórdicos, ¿no? Sobre todo, obviamente, no tiene el compendio de todo, pero sí es lo más importante. De hecho, el primer poema o el primer canto comienza con Ragnarok. Ragnarok es la época, pues digamos, es uno de los mitos más importantes
de la mitología nórdica. Creo que es muy conocido por muchas personas que les guste toda esta cultura y esta mitología. Y el Ragnarok pues es con el que empieza el Codex Regius, que creo que es uno de los mitos más importantes y más conocidos entre las personas que pues les gusta esta cultura o toda esta mitología nórdica. Bueno, pues este es el primer canto que se encuentra en el Codex Regius y pues obviamente se ve y describe todo el mito, ¿no? Es decir, el fin del mundo, ¿no? Hay muchas comparaciones con el Apocalipsis, sin embargo, pues recordemos que son de lugares diferentes. Y bueno, es una narración sobre el fin del mundo, Ragnar. Y pues toda esa narración está escrita en prosa, en nórdico antiguo. Entonces, bueno, actualmente existen muchas traducciones. De hecho, pues como es un texto antiguo, yo creo que pueden encontrarlo fácilmente. Ahí, bueno, además del Ragnarok y de todo este mito del fin del mundo y la regeneración, de hecho ese canto se traduce su nombre como la profecía de la mujer sabia, es decir, la profecía de la vidente. Y bueno, es esta mitología o esta profecía sobre el fin del mundo. Posteriormente pues hay diversos paisajes sobre Odín convirtiéndose en ser humano, sobre Thor, sobre Loki, ¿no? Se mencionan los principales dioses. Y no solo esto, o sea, al ver la narración es posible entender el carácter de cada dios un poco, ¿no? Y entender sus atribuciones. Entonces, igual las personas que trabajan con los dioses nórdicos, pues creo que es imprescindible esta obra, ¿no? Se encuentra fácilmente en internet, que es el Codex Regius. Realmente creo que es un libro imprescindible, ¿no? Para trabajar y para entender mucho las características de estos dioses, sus atribuciones y sobre todo pues todas las historias y las formas también en las que se pueden trabajar con ellos, ¿no? Conocer un poco el tipo de pensamiento nórdico, conocer el arte nórdico, conocer pues toda la mitología que está guardada en esta historia y en este compendio, ¿no? Es poética, es que hay otro que hay prosa, sin embargo está en verso, entonces puede ser un poco complicado o pesado, sin embargo realmente pues la historia da cierto ritmo, igual por el lenguaje, ¿no? Y recordemos que son traducciones, pero creo que es muy importante para estudiar la historia nórdica. Igualmente, pues podemos conocer la historia de los héroes y así pues adentrarnos más a este mundo nórdico. Y bueno, pues creo que será de mucha ayuda para ustedes, porque pues el conocer estos aspectos siempre es muy importante a la hora de trabajar con alguno de estos dioses. Esperamos que esta hora embrujada haya sido de su agrado. Sí, y cualquier duda o comentario adicional que tengan a cualquiera de los temas que tocamos, pues ya saben, pueden escribir en los comentarios, igual si les gustó, darle manita arriba. Sí, denos manita arriba, activen también las notificaciones, porque vamos a estar subiendo mucho contenido frecuentemente, sobre todo este año. Sí, se vienen muy buenas cosas, entonces ya saben, si no están suscritos también. Suscríbanse, síganos en todas nuestras redes y nosotros nos estamos viendo en una próxima Hora Embrujada. Adiós.